Adelante, Rosa María. Muy buenos días nuevamente. Vamos a conversar en esta parte del programa de un tema que está siempre con nosotros, pero parece que en algunos momentos quisiéramos ocultarlo. Vamos a hablar de política y de violencia y de otros temas derivados de la especialización de nuestra invitada. Rosa María Cueto está con nosotros, ella es doctora en psicología, pero tiene toda una especialización en psicología social, en psicología comunitaria, y ahora es parte de un grupo de investigación en la Universidad Católica del cual vamos a hablar ahora. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, un gusto estar contigo. Y cuéntenos, digamos, para que el público entienda el ámbito de la conversación, ¿en qué se especializa la psicología social? La psicología social es un área de la psicología que se interesa por comprender los fenómenos que tienen que ver con la relación entre las personas, los seres humanos y su entorno social, ¿no? Su entorno social son otras personas, también son otros grupos, y entonces es un área de la psicología amplia porque estudia una diversidad de temas y aspectos, desde la psicología organizacional, la psicología comunitaria y la psicología política, que es el ámbito en el que yo me he especializado, ¿no? Así es. Usted pasó a la comunitaria y luego a la política en la que está ahora. Así es. El ámbito de estudio de la psicología política. La psicología política específicamente se dedica a investigar y se hace preguntas relacionadas con el comportamiento político. Es decir, cuáles son estas bases psicológicas y psicosociales que generan ciertos comportamientos o tomas de decisiones en coyunturas políticas, vale decir, coyunturas políticas formales como unas elecciones, por ejemplo, pero también aspectos más informales de la política, ¿no? Como las marchas o lo que se conoce como el ámbito de la participación política no convencional, ¿no? Que ahora inclusive se amplía hacia el uso de las redes, que hemos visto con tanta intensidad últimamente para la expresión de algunos argumentos políticos, el debate político, la definición de algunas actividades políticas, etcétera, ¿no? Yo me imagino que desde la psicología se puede examinar el mundo de los sentimientos, ¿verdad? Y ese mundo de sentimientos que se agita tanto cuando se le pide al individuo que asuma un rol político. ¿Cuáles son los sentimientos que movilizan más a los seres humanos en política? A ver, en psicología hablamos de emociones, en primer lugar, ¿no? Porque, digamos, la emoción abarca tanto el pensamiento respecto de una situación o una persona, como la activación fisiológica, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a una toma de decisiones, digamos, en el ámbito político, en realidad hay una serie de emociones que se pueden detonar dependiendo de la situación, ¿no? Y dependiendo de cómo las personas percibimos o etiquetamos la situación. Entonces, un poco pensando en la coyuntura actual y reciente, ¿no? Si percibimos que hay una situación de amenaza, pues evidentemente las emociones serán de temor, serán de miedo, ¿no? Si de pronto aparece un candidato pues que de la nada apareció y terminó ganando las elecciones, habrá una emoción de sorpresa, ¿no? Si es más bien un candidato o una propuesta que tiene que ver con mi ideología, un poco recoge mis ideas, pues habrá una emoción de alegría, de empatía, etcétera, ¿no? Lo interesante de las emociones, Rosa María, es que detonan comportamientos, ¿no? Entonces, hay algunas emociones que se conocen como emociones hostiles, la ira, el enojo, ¿no? El miedo inclusive, que pueden detonar acciones hasta violentas, ¿no? Agresivas, violentas concretas, como la confrontación cuerpo a cuerpo, pero también una suerte de violencia simbólica, que le hemos visto también mucho en esta coyuntura, ¿no? Y otras emociones como la esperanza, por ejemplo, ¿no? La sorpresa, la alegría, el interés, que también han estado presentes en otro sector del electorado, digamos, en la opinión pública, y que más bien eran aquellas que apoyaban y siguen apoyando una propuesta de cambio, estas ideas de mejorar, de cambiar, un poco de superar ciertas condiciones que se etiquetan como inequitativas o injustas, ¿no? Entonces, en realidad, dependiendo un poco de la situación y del estímulo, hay diferentes emociones que detonan diferentes comportamientos. Los políticos en general, digamos, ¿tienen una estrategia sobre nuestras emociones o son completamente empíricos? Mira,
No lo sé, es difícil decirlo porque por momentos sus comportamientos parecieran, o sea, claramente hay algunas candidatas y candidatos que sí apelan a las emociones, ¿no? Y ha habido mucho el apelar al temor, el apelar al miedo, y en algo que pareciera así una campaña pensada, ¿no? Una estrategia pensada, ¿no? Por un lado, sí, claramente, porque hasta los spots, el discurso, los mensajes, ¿no? Están como muy orientados a generar cierto tipo de emociones que generalmente son emociones vinculadas con el miedo y la amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque son emociones que más directamente detonan en un comportamiento, detonan en Para, una acción. utilizar un ejemplo viejo del pasado, para que nadie diga que estamos en el presente, en 2000, Alan García dice o Chávez o el Perú. Exacto, sí, No estaba concursando ni Chávez ni el Perú, estaba él contra Ollanta, exacto. pero apela al miedo, apela al temor, Ajá. conmueve por el temor, gana las elecciones. O me estoy acordando de esta lógica, esta idea del salto al vacío, ¿no? Votar Exacto. es un salto al vacío, ¿no? Entonces mejor quédate donde estás. Entonces eso claramente apela al miedo, pero también apela a tomar una decisión que evidentemente favorece a cierto candidato, ¿no? Claro, la Bueno, otra palabra que se usa mucho es el cambio, ¿no? exacto, 1990, en el Perú, Fujimori gana con cambio 90, pero Vargas Llosa era el gran cambio. exacto, exacto. Entonces, la palabra cambio también es una palabra que moviliza las emociones, porque, oye, estoy fregado, yo quiero cambiar. Sí, sí, Y frente a eso se antepone oye, el cambio puede ser para mala, ten exacto, cuidado, sí, salto al exacto. vacío. Por eso es que los mensajes depende cómo calan, ¿ya? Y depende cómo calan porque depende de quién recibe el mensaje. Es decir, depende tanto del mensajero como de la comunicación, ¿no es cierto? Que es bidireccional, pero también depende de quien recibe el mensaje, ¿no? Y ahí es donde encontramos, pues, ideologías previas, apuestas políticas, agendas propias o grupales o sectoriales, ¿no? Y entonces, claro, el mensaje llega ya a un, digamos, a un escenario previo, ¿no? Yo quería hablar contigo de un tema que me parece que ha terminado en algunos momentos, como decimos, en violencia, pero que tiene que ver con la pandemia. O Uh -huh. sea, yo creo, empíricamente, porque no es mi especialidad, y por eso estamos contigo esta tarde, es para entender qué pasó con los peruanos en la pandemia. O sea, qué tanto afectó nuestra capacidad de decisión el tenernos que enfrentar tan cercanamente, tan día a día, a la vida y la muerte, a la sobrevivencia o a morir. ¿Eso cambia la conducta del elector? Ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero que no todo el mundo se vio tan directamente enfrentado con esta decisión entre comer o trabajar, ¿no? Contagiarme o sobrevivir, etcétera. Entonces, no todo el mundo, digamos, que tuvo esa toma de decisiones, ¿no? O sea, de hecho, no nos atacó a todos de la misma forma. Para el sector más deprimido, para el sector más vulnerable, para el sector que ya era vulnerable antes de la pandemia, evidentemente el golpe ha sido más fuerte, ¿no? Y para todos, y eso lo han dicho ya los especialistas, la pandemia ha develado lo frágil de nuestro Estado y lo frágil de nuestra sociedad también, lo poco preparados que estábamos hasta para ser solidarios con otros que no fueran de nuestro propio entorno. Pero también hay que señalar que un confinamiento nacional, sí, nos abarca a todos. Los Sí, niños no van claro. a ningún colegio, ni el pobre, ni el rico. La empresa cierra y cierran, salvo algunas excepciones, casi todas las empresas. Entonces, la afectación sí es total a la sociedad, ¿no? Pero no es Esta, igual. no, claro, y obviamente cada ser humano reacciona de manera completamente distinta. Hay gente que saca de la adversidad lo mejor que tiene, se organiza. Hay gente que está en permanente negación, entonces para ellos no hubo pandemia, ¿no? Hay los que creen en las teorías de la conspiración, ¿no? Hay de todo. Pero sí creo que al ser un fenómeno masivo, va a dejar una marca en la sociedad. Exacto, sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Que para aquellos que hemos podido de alguna forma conservar nuestro empleo, mantener a nuestros hijos en un espacio suficientemente amplio como para que estén en un momento en un lugar y después en otro y no sentirnos hacinados,
¿no? Evitamos de esa forma además que se incrementen los niveles de violencia que se han incrementado y que tienen que ver con las... Es una situación y para las otras personas que no viven en esas condiciones es otra. Entonces, yo creo que eso ha preparado un poco el escenario para que, a ver, habiendo vivido yo una situación de pandemia en mi casa, pequeñita, con tantas dificultades económicas, con mis hijos encima, que tenían que ir al colegio y el internet no funcionaba, si alguien me propone un cambio, pues es una alternativa que yo veo no solo viable, sino justa, Positiva, ¿no? claro, Positiva. Mientras positiva tanto, para si mí, si claro. yo he tenido todas las condiciones para aún en pandemia, aún en confinamiento, pasarla no tan mal, entonces, y me dicen, no, oye, puede venir algo que te va a cambiar estas condiciones que te han permitido enfrentar la pandemia más o menos decentemente, es más probable que yo vaya por la opción del no cambio. Porque, ¿cómo sería si es que hubiera otra pandemia y de pronto cambia todo y ya no tengo los privilegios que tengo? Entonces, yo creo que sí ha habido un impacto importante en la toma de decisiones, en la elección de cómo hemos vivido la pandemia y la hemos vivido de manera diferente. Claro, y eso polariza una sociedad, la pandemia polariza. La pandemia no polariza. Lo que polariza, a ver, la polarización se puede entender como una suerte de percepción de que existe un antagonista, uno diferente a mí, uno que está en el otro polo de pensamiento o de manera de vivir o el que fuera, pero con el cual no puedo dialogar, no Claro, puedo conversar. O sea, es diferente un conflicto que yo puedo decir, ok, tengo un conflicto contigo, pero lo resolvemos con el diálogo, negociamos, y la polarización viene cuando yo tengo un conflicto contigo, pero yo sé en mí que no puedo hablar contigo. O sea, que es imposible negociar, llegar a un punto medio. Esa es la polarización. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos que el Perú se ha polarizado, estamos en una polarización, un ratito, hay que ver cuáles son los sectores que comparten esta percepción de la imposibilidad del diálogo, de la imposibilidad del punto medio, y en esos sectores sí encontramos polarización. ahora, en el caso de Perú, eh, el Perú ha tenido en los últimos 20 años, normalmente en una segunda vuelta, opciones de centro, o Sí. de lo que la gente imaginaba como centro, centro izquierda o Uh-huh. centro derecha, pero opciones de centro, Uh-huh. siempre, desde, incluso te diría, desde que regresamos a la democracia en el 80, las opciones de centro, y siempre uno analizaba el sector político peruano y decía, la mayoría del Perú vota al centro, que era lo normal. Y si el candidato se coloca al centro del centro, ese gana. Bueno, los candidatos que se colocaron en esta campaña al centro del centro perdieron como en la guerra. Y los que emergen en proporciones muy bajas también, o sea, con un gran desafecto por los candidatos en general, o sea, los reyes y los pigmeos, son las opciones extremas. Tal vez Exacto. no tan extrema como Rafael López Aliaga, pero Keiko Fujimori está al lado, ¿no? Y tal vez no tan extrema, digamos, si hubiera postulado en Tauro, pero mira, digamos que Vladimir Cerrón es lo más extremo de la izquierda, mucho más a la izquierda que Verónica Mendoza, que no Uh-huh. le fue bien. Uh-huh. Entonces, y yo creo, no tengo ninguna evidencia de esto, que esto es producto de enfrentarme al todo o nada, a la vida y a la muerte, a contagiarme, no contagiarme, trabajar, no trabajar, morir o vivir. ¿Hay algo de esto? Siempre las decisiones políticas tienen que ver con el mirarse uno en sus condiciones, ¿no es cierto? Y efectivamente, como tú dices, pensar qué es lo que quiero, qué es lo que busco, ¿no? Y claramente, en todos los casos, la situación de vivir o morir, sobrevivir o no a la pandemia, ha estado siempre presente, ¿no? Lo importante, creo acá, lo que ha generado la diferencia es estos diferentes modelos que tenemos o ideas que tenemos de cómo deben ser las cosas, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, aparecen estas ideologías más orientadas a lo que se llama la orientación a la dominancia, ¿no? Que en psicología política entendemos como esta mirada al mundo social como un mundo en el cual está bien que haya jerarquías y eso ordena y que se mantenga así está bien, ¿no? Entonces, claro, eso ha determinado cierta preferencia electoral, ¿no? También existe esta mirada más autoritaria de la adherencia a la norma, ¿no? De que las cosas sigan como están, que no cambien. Entonces, efectivamente, eso también ha determinado una cierta decisión. Entonces, ha sido tanto la evaluación
de mi situación de vida, además luego de una crisis, pero también, como te decía en su momento, hay un sistema de pensamiento previo, ¿no? Que justamente me ha hecho, por un lado, enfrentar la pandemia de una manera, pero por otro lado, decidir un poco respecto de mis decisiones políticas, en este caso electorales, pensando en cómo yo quisiera que sea mi sociedad, ¿no? Mi país, de acá en más. Y eso se veía también durante todo el 2020, antes de las elecciones, sobre las decisiones que se toman de la pandemia, ¿no? Un grupo de peruanos, minoritario, apostaba por la libertad. Y Sí, un sí. grupo de peruanos clamaba por orden. El enfoque punitivo de la pandemia fue tremendamente exitoso para Vizcarra. O sea, castiga al que incumple, mételo a la cárcel, ponle una multa. Y la gente feliz, había una fiesta, entonces iba a las cámaras, malditos, están tomando licor. El licor no contagia el COVID, en fin. Están borrachos y música muy alta. Habían 5 personas, ¿no? Métanlos presos. Entonces, había sí una explosión de ese deseo, como tú dices, de orden. Olvídense la libertad. La libertad no sirve para nada. Entonces, cuando tú decías, oiga, los niños no pueden salir, los chicos autistas tienen problemas, los mayores necesitan salir un poco. Sin embargo, en el Perú no hubo ninguna protesta por más orden, a diferencia de Francia, Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo entender esa psicología del peruano, ¿no? Que clama por orden. Eh, a ver, estas cosas no surgen de la noche a la mañana, ¿no? Yo recuerdo mucho que en varios momentos electorales ha surgido el tema de, van a votar por cualquiera que ponga orden, ¿no? O sea, se necesita una mano fuerte, la mano dura, y de hecho ha sido también parte del discurso de una candidata, ¿no? En la mano dura, ¿no? Ese era su Porque, lema. Yo les ofrezco mano dura. Yo decía, Dios mío. como las madres peruanas educamos a, bueno, ahí hay que ver qué madres, ¿no? Con mano dura, hay que ver qué madres, ¿no? Y esto tiene que ver con una suerte de impronta autoritaria, ¿no? Que es parte de nosotros, o sea, en la que nos construimos como ciudadanos y como sujetos en el Perú, ¿no? Y cuando hablo de autoritarismo, no hablo de las botas, los militares necesariamente, ¿no? Sino hablo de esta necesidad que sentimos de tener una norma clara, que no es la norma formal, la ley, ¿no? Sino la norma, aquello lo correcto y incorrecto, digamos, lo que se debe hacer y lo que no, de tener un líder o alguien que nos ordene y nos marque la cancha entre lo correcto y lo incorrecto, pero también de defender todo aquello que sentimos que sea, defendernos frente a lo que sentimos que sea una amenaza al cumplimiento de la norma y del orden. Por eso es que éramos felices cuando el presidente Vizcarra cada vez que daba una conferencia decía, se han impuesto 1.500 papeletas, ¿no? Y wow, ¿no? Era como lo mejor del día, la papeleta, ¿no? Es cosa de loco. Y festejábamos y nos convertimos todos en los policías del barrio, ¿no? Un poco, ¿no? Está haciendo la fiesta, que habrá serenajo, que no sé qué. En España leí una frase que se llama la Gestapo de los balcones, ¿no? Exacto, sí. Está Acá no hay balcones, pero igual, ¿no? De las terrazas, de las ventanas, ¿no? Claro. Y hay un poco eso porque yo creo que tiene que ver un poco con nuestra historia de tanta inestabilidad, ¿no? Y de conflicto y de situaciones que no se resuelven. Digamos que necesitamos eso, sentir que tenemos que tener alguien que ponga orden. Y también creo que tiene que ver con eso se refleja en las instituciones. Claro. O sea, el colegio, ¿no? Ahora hay colegios alternativos, y qué suerte, pero digamos, tradicionalmente la escuela es un espacio en el cual te enseñan a obedecer, básicamente. Hay jerarquía, hay jerarquía. Hay jerarquía. Y el respeto a la autoridad, yo no estoy diciendo que, por favor, señora, no se asuste, no estoy diciendo que la autoridad no tenga que ser respetada, pero es el valor más importante, más que la libertad o el pensamiento crítico. O sea, sí, el pensamiento crítico no es admitido si supera, ¿no es cierto?, a la jerarquía. La jerarquía... Claro. Y la jerarquía no se legitima en su actuar, en su rol, sino la jerarquía se impone. Entonces, uno es el jefe porque le tocó ser el jefe. Puede ser el jefe más inepto del planeta, pero hay que obedecerlo porque es el jefe. Y ahí viene la famosa frase, poder que no abusa, se desprestigia. Exacto. ¿No? Entonces, es justamente el poder por el poder, la imposición. Ahora, eso gusta mayoritariamente, es lo que he visto en pandemia, cuando nos sentimos huérfanos, ¿no? Cuando nos sentimos
De ahí la idea de Vizcarra que se apropia del discurso paternal. Es una cosa, y eso sí creo, estaba leyendo el libro de Johamovich, que fue un tanto planeado, que hubo ahí una discusión de qué tono darle a la relación con la población, era la del padre severo, Sí. amoroso pero severo, recto, ¿no? Y los hijos, que bueno, eran díscolos, pero en fin, al final aceptaban que el padre sabía más, ¿no? Exacto. O sabía lo mejor y iba a Sí. organizar el mundo de estos hijos. No fue pésimo, ¿no? Eso sí, también es una gran desilusión, pero ¿cómo, cómo manejarnos, ¿no es cierto?, sanamente en nuestras relaciones con el poder. Rosa Y ahí, María, sí, sí, Abel. Muy bien, Rosa María está conversando con Rosa María Cueto, ella es psicóloga política, analizando por qué hay tanta violencia en la política peruana. Vamos a continuar escuchando a Rosa María Palacios y a Rosa María Cueto Saldívar de la Universidad Católica del Perú. Adelante. Estábamos conversando con Rosa María Cueto sobre cómo ser sanos políticamente, psicológicamente sanos, no buscar un padre ordenador, crecer un poco, madurar, ¿no es cierto? Tampoco irnos por el camino de la ira, de la desesperación y de la violencia, que es el otro camino. O sea, no tengo un padre, no tengo una autoridad, entonces me rebelo y lo destruyo todo. Y bueno, tenemos manifestaciones, ya después hablaremos de ellos si son psicópatas o no, como la resistencia, los combatientes, ¿no? Ya completamente violentas. Primero manejémonos en el mundo de lo sano. A ver, ¿cómo debería ser una conducta políticamente sana? Yo creo que hay que entender que la política es un reflejo de la sociedad, o sea, la política es una práctica social, es una acción social. Entonces, en la medida en que seamos más sanos como sociedad, seremos más sanos en la política. Eso es una primera cosa. Entonces, si retrocedemos un pasito y empezamos a reflexionar sobre cómo nos comportamos como sociedad, ahí encontramos una serie de debilidades que luego se reflejan en un momento político. Porque además, la política nos interesa solamente cuando hay elecciones, valgan verdades. O sea, ahora la cosa se ha ampliado un poquito en el tiempo porque, bueno, ha sido medio tormentoso todo, pero en realidad, tradicionalmente nos ha interesado la política poco, solamente cuando había elecciones, bueno. Entonces, como decía, si nos miramos como sociedad y también reflexionando un poco respecto de la pandemia, la pandemia nos ha reventado en la cara una serie de carencias que tenemos como sociedad, ¿no? Ahí claramente es lo que tú decías, ¿no? Si no sentimos que alguien nos pone orden o nos dice qué hacer, no se nos ocurre, ¿no? Estamos hablando de hogares poco democráticos, Estamos escuelas poco democráticas, instituciones gobierno, de trabajo. exacto, instituciones, que son instituciones como la escuela, la familia, lo siento, las iglesias también, ¿no? De todo tipo y de toda la variedad. Entonces, si no hay un desarrollo de la autonomía de las personas, si no hay un desarrollo de la noción de que hay una interdependencia, de lo que hago yo afecta a los demás, como lo que hacen los demás me afecta a mí, si no hay una noción de corresponsabilidad con el otro, si no reconocemos siquiera cómo están las otras personas con las que yo convivo en un mismo territorio. O sea, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy, muy chiquitito, tardamos en darnos cuenta la cantidad de familias que no tienen refrigerador en su casa, ¿no? Porque decíamos, ¿por qué salen a comprar? ¿Cómo se les ocurre? Pucha, es que no tienen refri, no pueden comprar para 15 días. O otro fenómeno que también pasó desapercibido para sociólogos, que es la migración veraniega, la migración de temporada. Las miles de personas que querían retornar en abril a su lugar de origen, porque hay una migración de veraneo, pero no de veraneo para la playa, veraneo de trabajo o estudio. Trabajo de estudio, que se quedan sin recursos, sin trabajo, en una zona a la que vienen simplemente a recursearse. Eso no está en el radar de nadie. No, ni tampoco los migrantes venezolanos que se quedaron en la calle, literalmente en la calle. Población flotante que va y viene de provincias a Lima por el verano. Sí. Hogares urbanos, un tercio que no tienen refrigeradora. No, solo un tercio tiene refrigeradora. Solo 40% de los adultos tienen cuenta de banco.
Exacto. Eso es, como tú dices, ni siquiera estaba en el radar de los que hacían políticas públicas. No. Y eso es porque desde la mirada de exclusión social, digamos, cuando estudiamos temas de exclusión, el hecho de que no haya estadísticas, indicadores, información, es un síntoma justamente de que estamos hablando de grupos excluidos. O sea, como tú dices, no están en el radar de nadie. Y eso complica la propia política pública, porque luego, digamos, se está trabajando una suerte de esquema y luego aparece una necesidad y otra y otra y otra como urgencias que se han podido prever, pero como no Claro. estaban en el radar, no había información, No. saltan. Si hubiera habido un psicólogo social sentado en el grupo de la toma de decisiones, jamás se les hubiera ocurrido segregar por sexos. Por ejemplo. En teoría parece una buena idea. Mitad, mitad. La mitad sale. ¿Cómo hacemos para que sean la mitad? Mitad hombre, mitad mujer. Perfecto. Estadísticamente correcto, pero socialmente incorrecto. Sí. Entonces, los días que les tocaban a las mujeres, todos los lugares estaban asignados. No se entendía la lógica. Y ese es el problema que tú dices, no hay un registro de, oye, ¿cómo somos nosotros mismos? Para ser solidario con el otro, debería primero conocerlo un poquito, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿No? Por ejemplo, la población trans, que tuvo un problema, y hubo problemas serios de violencia, inclusive cuando se segregó por sexo, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde estaban? Y algunas personas trans fueron maltratadas, fueron humilladas, y porque no estaban en el radar. De la gente que hizo la política pública, no estaba, o simplemente no existían, ¿no? A pesar de que en el discurso, y luego el presidente lo dijo, ¿no? Uno puede comportarse como siente, en el discurso es una cosa, pero en la práctica concreta, ahí la cosa cambia. Entonces, y pasemos ahora ya a aquellas conductas que son, creo yo, extremadamente violentas, aunque no necesariamente violencia física, pero digamos, que un colectivo se pare a impedir que una librería celebre un acto de presentación de un libro y un conversatorio literario, y no es la primera vez que pasa, hay que decirlo. A mí me pasó en el 2019, yo presentaba el libro de Sergio Tejada con Gustavo Gorriti, y fue la misma gente. O sea, no es la primera vez que pasa. Pero, digamos, no es la primera vez que pasa en el mundo, hay que decirlo. Las camisas pardas de Hitler hacían exactamente lo mismo, empezaron igual. ¿Cómo tú organizas? Yo a veces miro a estas personas y trato de ponerme en sus zapatos. O sea, ¿qué pueden movilizar en ti para que hagas eso? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí, primero, a ver, no hay evidencia, ¿ya? O sea, digamos, estrictamente, si mis profesoras me escuchan, me dicen, oye, ¿dónde hay evidencia? Y tienen toda la razón, porque no hay, pues, estudios serios del caso de estos grupos, ¿no? De la resistencia, de los combatientes, etc. Sin embargo, lo que podríamos pensar, ¿no? Anticipándonos un poco a lo que luego se puede investigar, es que existe un trasfondo ideológico, no de izquierda a derecha, ni siquiera de izquierda a derecha, sino un trasfondo ideológico autoritario, ¿no? Fuertemente autoritario, que, digamos, el autoritarismo, la ideología política en general es un continuo, ¿no es cierto? Y digamos, yéndonos al extremo más fanático del autoritarismo, podemos encontrar personas que reaccionan de manera muy agresiva y muy violenta cuando sienten que el status quo está amenazado, ¿ya? Claro. Y yo creo que por ahí va un poco. Ahora, estas personas se juntan. Claro, ahora, este fenómeno, que es un fenómeno social, se parece, por ejemplo, al de las sectas religiosas, los problemas, por ejemplo, de captación, ¿no? Hay un líder mesiánico, o sea, hablando de las distancias y toda la ideología detrás, es lo mismo el sodalicio, ¿no es cierto?, que la resistencia, en el sentido de que hay un líder, yo lo quiero seguir, quiero hacerme uno con el líder. Lo mismo los chicos reclutados en Ayacucho en los 80 para Sendero Luminoso, chicos de colegio, chicos universitarios que deciden entregar su vida por el Mesías, ¿no? Hay algo de esto que hace que la psiquis humana acepte eso. Yo soy tan rebelde que no lo entiendo, pero ¿qué hace que los seres humanos no puedan decir, no, yo no me voy a entregar a nadie? ¿Qué cosa es esto? A ver, estos grupos, evidentemente no todo el mundo va a caer en ese grupo, ¿no es cierto? O sea, claro, inclusive hay gente muy radical que jamás se le ocurriría salir con su polo negro y hacer el saludo fascista, ¿no?
pero sí hay un sector pues que encuentra en este simbolismo y en este estar acompañado de otros una suerte primero, identificación, ¿no? De seguridad, de respaldo, y como tú dices, hay liderazgos fuertes, pero también hay una suerte de pensamiento único, ¿no? O sea, hay esta idea de que se marca la línea, y es a lo que nos referimos con la ideología autoritaria. Hay un pensamiento único, una norma, una sola forma de comportarse, porque además es la que genera seguridad, una Claro, pero sensación de así se control. comportan los ejércitos en la guerra. O sea, te das cuenta, mi seguridad depende de que todos obedezcamos. Ajá, Alguien ajá, no obedece es un traidor, lo fusilamos porque no obedece, ¿no? Y mi sí. vida está en manos de la obediencia de todos. Eso es lo que me imagino que ese es el sentimiento, ¿no? Y eso me da una enorme paz y una enorme seguridad porque estoy validada por el resto. Pero claro, no veo que afuera hay un montón de gente, la mayoría que dice que lo que estoy haciendo está mal, que es violencia, que es violento, etc. ¿Por qué? Yo puedo entender esa necesidad de pertenecer, sobre todo de gente que viene de hogares muy, muy destruidos, que no ha tenido referentes, la necesidad de tener, ¿no es cierto?, una estructura que te dé una razón de ser. Lo que no entiendo es que no te sigues a lo que está al otro lado, fuera de eso. No, es que lo que pasa es que hay un error que solemos cometer, que es pensar que las personas educadas no vamos a caer en comportamientos violentos, ¿ya? Y eso no es tan así. Es decir, la violencia trasciende sectores, trasciende religiones, trasciende, porque es parte de cómo nos comportamos como seres humanos. Entonces, no es que sea gente que tiene un pasado violento, ni gente que tiene dificultades económicas, es cualquier persona que encuentra en ese espacio un espacio de identificación y un espacio en el que puede desarrollar de una manera protegida, digamos, y acompañada la forma en la que ha entendido que se reacciona frente a una amenaza al status quo. Y esto lo vemos en la derecha, en la izquierda, en un colegio, en una familia, en todas partes. O sea, Mira, y, lo veo en las redes sociales. Ahora que estás hablando de redes sociales, Twitter, que es un campo de batalla, a mí me encanta, mi video soy media masoquista, es un campo de batalla. Y el anonimato permite insultar a alguien que tiene poder sobre ti. Y esa es una gratificación instantánea. es el anonimato y la impunidad, porque Ya, no hay un castigo, no hay una reprimenda. Y ahora, una cosa que sí es importante es que, claro, de pronto la violencia de la resistencia no es como lo más visible, pero ha habido mucha violencia simbólica en redes que ha pasado piola, ¿no? Y que hemos convertido en memes y nos hemos reído, pero ha habido demasiada violencia en nuestros propios chats, ¿no? Bueno, de bueno, diferentes. de esos hay que salirse, ¿ah? Por sanidad mental hay que salirse. Si no, Sí, de uno pronto intentar y dar la batalla un ratito, intentar dar la batalla, pero cuando ya atenta contra nuestra propia salud mental, lo más sano efectivamente es salirse. Pero es que justamente hay que hacer un poco, digamos, pedagogía, ¿no? De cómo debemos comportarnos socialmente, cómo yo puedo tener una opinión, tú puedes tener otra, cómo una persona puede tener otro color de piel, puede vestirse diferente, y eso no lo hace menos, eso no lo hace valer menos, y eso no hace que no pueda acceder a un espacio de poder político. O sea, el hecho de que hay sectores importantes de la sociedad limeña que no pueden dormir pensando que por qué el presidente anda con sombrero chotano todo el día, o sea, ya te da la idea de dónde están las prioridades, ¿no? O sea, claro. Y lo que no no vemos entiende es que el sombrero es parte de una puesta en escena también, de una también. decisión deliberada, Sí, consciente, discutida y calibrada para generar un impacto en el receptor, que no exacto, es el que no le gusta el sombrero, es el que en Estados Unidos ve un presidente con un sombrero de paja. exacto. Entonces, en Naciones Unidas el impacto del sombrero es enorme porque el presidente tiene que decir, y su grupo de publicidad dice, ¿cómo hacemos para que se acuerden de ti? Ah, Claro. perfecto. Y también creo que es un mensaje a sus propios electores, ¿no? Soy una Claro, persona que no me olvido de mis raíces, ¿no? como Porque tú. mucho se le acusa a quien llega al poder, que se olvida de dónde viene, que traiciona, ¿no? Y también creo que este es un mensaje que de pronto significa, yo sigo siendo el que soy, ¿no? El de sombrero, el de ojota, que ordeño mi vaca, no me olvido de dónde vengo. Y creo No, que eso también
Y hay Y que eso es un decir mensaje importante también. publicitariamente, y la razón por la cual yo siempre digo votaron a Clara Elvira Ospina de Canal 4 y todos se fueron tras ella, fue como porque mandó el flyer a Guaya Cajamarca y lo que obtuvo fueron imágenes auténticas, Claro, no un montaje publicitario. De exacto, verdad que eran sus gallinas y de verdad que era su vaca, de claro. verdad. Y cuando tú transmites verdad en la comunicación, es lo más potente que puede haber. Sí, claro, O claro. sea, Eso legitima, no, eso sí legitima la autoridad, justo lo que sea, estábamos hablando antes. Keiko Fujimori en polleras, todos sabemos que Keiko Fujimori se las ha puesto para complacer a la audiencia, ¿no? No, Claro. pero Pedro Castillo sí estaba ordenando su vaca, Mm, de él, no del vecino, la suya. Y sus mm, gallinas, él sabe cómo se llaman cada una. ujú, Entonces, eso, transmitir autenticidad ujú, es potentísimo. ujú. Transmitir verdad es muy potente y eso muy pocos políticos lo logran. Ahora, después Exacto. pueden mentir 20 veces, ¿ah? Ojo, eso no quiere decir nada. Pero esas imágenes son potentes. Y nos quedamos con esas imágenes, pero Rosa María, vamos a volver a invitarla muchas veces, porque me interesa mucho ese grupo de trabajo de la Universidad Católica. ¿Qué investigan actualmente? Tenemos varias líneas de investigación. Tenemos una línea fuerte que trabaja todo el tema de identidad nacional e identidades regionales. Tenemos un grupo de investigaciones importantes sobre dinámicas intergrupales donde vemos estereotipos, prejuicio, discriminación, exclusión. Tenemos algunos estudios también relacionados con contextos electorales, justamente emociones y voto, emociones, redes sociales y voto en contextos electorales. Tenemos estudios de memoria y violencia política. Es decir, tenemos una variedad de estudios, algunos de participación política, convencional, no convencional. Hay una variedad de líneas y de estudios que estamos trabajando, dependiendo un poco, digamos, del interés y de también el financiamiento que logremos conseguir, ¿no? Para cuando quieran investigar en Twitter peruano me llaman. ¿Ah? Yo soy voluntaria en investigación. Acepto toda Perfecto, te tomo entrevista. la palabra. Te tomo la palabra. Porque con más de 3 millones de seguidores, créeme que lo he visto todo, todo. Cada día me sorprendo a mí misma. Pero Me también imagino. hay que decir una cosa importante. También sirve para hacer cosas buenas. Yo la También, otra, total. hace unas noches decía, si en los 80s hubiéramos tenido Twitter, las violaciones a los derechos humanos, al hacerlas públicas, probablemente Ujú. hubiéramos evitado muchísimos abusos cometidos en comisarías. Sí. Pero muchísimos. Leí tu tweet e Sí, inmediatamente pensé también que el Twitter, como las otras redes que permiten el anonimato, están de alguna forma construyendo una lógica de solidaridad anónima sí, que también. no hemos tenido mucho tiempo. Entonces, la lástima que el Twitter sigue siendo sumamente reducido, pero creo que está enseñándole, sobre todo a gente más joven, que uno puede ser solidario sin que luego le tengan que dar un premio. Claro, sino porque es lo que debes hacer, es lo que te toca hacer. Exacto. Muy bien, gracias Rosa María por tu tiempo y felicitaciones por ese trabajo y esperemos poder socializarlo también cuando comiencen a tener más resultados para que el público aprenda a dejar de mirarse el ombligo y mirar un poquito más allá. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María, gracias a ti. Muy bien, ha sido la entrevista grabada, me están preguntando, ha sido la entrevista grabada de Rosa María Palacios a Rosa María Cueto, que es psicóloga política, investigadora de la Universidad Católica del Perú, y sobre la violencia dentro de la política. Esta segunda parte ha sido grabada por Rosa María, ella ya se reincorpora el día lunes con programas en vivo, y la primera parte sí la hemos tenido en vivo por la urgencia política con el doctor Pedro Cateriano haciendo un análisis de este panorama que tenemos tras la denuncia de el excomandante general del Ejército José Vizcarra, el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú Jorge Luis Chaparro, cosas muy graves que hasta ahora no tienen solución. Vamos a esperar. Nosotros desde las 11 nos vamos a trasladar a Ayacucho, donde el presidente de la República ha dicho que va a dar un balance de los 100 días. Con todo eso retornamos a las 11, pero nos vamos a pensar más hasta el día de mañana, que va a estar muy interesante también. Tendremos algo actual y algo grabado para ustedes, así es que no se pierdan mañana a las 8 de la mañana. Solamente decirles que nosotros no recibimos publicidad absolutamente de nadie y sobrevivimos con la generosidad de usted.
puede entrar a la página web de Radio Santa Rosa, va a encontrar un cuadradito como el que aparece en pantalla que dice PayPal, donativos aquí, entra allí y allí realiza el donativo, cualquier cantidad que usted desee, es importante para nosotros porque la radio necesita de sostenimiento y gracias a su generosidad estamos sosteniéndonos. Así que acá no hay nada de mermelada ni nada del estilo, acá vivimos de la caridad de todas las personas que nos sintonizan. Nos vamos hasta el día de mañana. Cuídense mucho, a las 8 de la mañana a pensar más con Rosa María Palacios. Cuídense, hasta mañana. Chao. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.